Mira, hermosa, antes de que te pierdas en esta historia que te va a agarrar del corazón y no te va a soltar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si te gustan las historias que te hacen sentir, que te erizan la piel y te dejan pensando, entonces te invito a que te suscribas a mi canal. Se llama Theme of Stories. Así es, Theme of Stories. No te vayas sin darle a ese botón de suscribir y activar la campanita, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y ya que estás aquí, quiero conocerte. Dime en los comentarios de qué país me estás viendo. ¿De México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos? Dímelo abajo. Quiero leerte y saber que esta historia llegó hasta ti. Ahora sí, prepárate, porque esto apenas comienza. Parte 1. Imagina que tienes 18 años. Apenas 18. La edad en la que muchas chicas todavía están pensando en qué ponerse para ir a la universidad. En si ese chico les gusta o no. En pelear con su madre por salir el fin de semana. Pero tú no. Tú estás frente a un altar vestida de blanco, con un vestido que no elegiste, con un velo que te pesa como si fueran cadenas, mirando a los ojos a un hombre que te dobla la edad y al que apenas conoces desde hace 6 meses. Eso era Natalia. Una chica de cabello oscuro, largo hasta la cintura, con las manos pequeñas y temblorosas, apretando un ramo de azucenas blancas que le habían ordenado llevar. Las azucenas, le dijeron, simbolizan la pureza. Y ella era pura. No porque un papel se lo dictara, sino porque su corazón era un territorio virgen donde nadie había entrado jamás. Pero aquella tarde, la pureza no iba a ser su salvación. Iba a ser el arma con la que la iban a destrozar. El salón de eventos se llamaba el Jardín de los Olivos. Un nombre que sonaba a paz, pero que aquel día parecía más bien el escenario de una ejecución pública. Era un lugar lujoso, de esos que alquilan las familias con dinero para aparentar lo que no son. Columnas blancas, candelabros de cristal que colgaban del techo como lágrimas heladas, un piano de cola en una esquina que nadie tocaba, y unas 200 sillas cubiertas de fundas de satén color marfil. 200 personas. Entre ellas, abuelos que la vieron crecer, tíos que le regalaban muñecas en Navidad, primas con las que compartió secretos de niña. Pero ese día, ninguno de esos rostros le sonreía, o mejor dicho, le sonreían a Iván, a su futuro esposo, a ese hombre de 43 años, dueño de 3 concesionarias de autos importados, de mandíbula cuadrada y ojos fríos como monedas, que la había elegido como quien elige un accesorio más para su colección. Natalia no había querido casarse. Eso es algo que hay que dejar claro desde el principio. Ella soñaba con estudiar literatura, con perderse en bibliotecas, con escribir poemas que nadie leería. Pero su familia era otra historia. Su padre, un hombre de voz ronca y manos callosas que había perdido su negocio años atrás, veía en Iván la tabla de salvación. Su madre, una mujer que había sacrificado sus propios sueños en el altar del qué dirán, había orquestado cada detalle de la boda como si fuera su propia segunda oportunidad. La presión había sido como un torniquete. Primero fueron las insinuaciones. «Qué bien te queda ese vestido, Natalia». Luego las comparaciones. «Fíjate en tu prima Lucía, ella sí supo aprovechar su juventud». Después los reproches. «¿Acaso crees que eres demasiado buena para él? Tú, que no tienes un peso partido por la mitad». Y finalmente, el ultimátum. «O te casas con Iván, o te olvidas de que tienes familia. Nos vamos a vivir a otro lado y tú te quedas sola, sin nada, sin nadie. A ver cómo te las arreglas». Esa noche Natalia lloró hasta quedarse sin lágrimas. Y a la mañana siguiente asintió, porque cuando te arrancan el suelo bajo los pies, cualquier mano que te ofrezca sostén, por dura que sea, parece la única opción. El día de la boda amaneció nublado, algo que los invitados comentaban con sonrisas nerviosas, diciendo que era mala suerte, pero que la mala suerte ya la había traído el hecho de que la novia llegara con una hora de retraso. Natalia no se había retrasado por capricho. Se había retrasado porque cuando su madre entró a su habitación para ayudarla a ponerse el vestido, ella estaba sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo frío, mirando fijamente la ventana como si pudiera escaparse por ella. «Vamos, hija», le dijo su madre con una voz que pretendía ser dulce, pero que sonaba a sentencia. «No hagas esperar a Iván».
ya sabes cómo se pone cuando no le gusta algo. Esa frase, ya sabes cómo se pone, era el resumen de todo. Iván se ponía de mal humor, y el mal humor de Iván se traducía en silencios que duraban días, en portazos, en miradas que helaban la sangre. Y su madre lo sabía, todos lo sabían. Pero nadie hacía nada, porque Iván tenía dinero, y el dinero en ese pueblo era como un dios al que todos rendían culto. Cuando Natalia por fin apareció en la entrada del salón, vestida de blanco, las azucenas temblando en sus manos, hubo un murmullo de admiración. Era hermosa, no con la belleza arreglada de las modelos, sino con esa belleza que duele, que es casi injusta, porque la hace a uno preguntarse qué hace una criatura así, en un lugar así. Tenía los ojos grandes y oscuros, llenos de algo que no era felicidad, algo que los invitados prefirieron no ver. Prefirieron ver el vestido, que era de encaje francés, importado de Milán. Prefirieron ver las perlas que Iván le había regalado, un collar que pesaba sobre su cuello como un grillete. Prefirieron ver las flores, los manteles, el piano, la promesa de un banquete de 7 platos. Porque la gente, en las bodas, prefiere siempre la puesta en escena antes que la verdad. El sacerdote, un hombre mayor de sotana impecable, empezó la ceremonia con la voz cansada de quien ha oficiado cientos de bodas vacías. Habló del amor, de la entrega, del respeto. Mientras él hablaba, Natalia recordaba la primera vez que Iván la invitó a salir. Fue en un restaurante caro, de esos donde el menú no tiene precios, porque si tienes que preguntar, no es para ti. Él la miró de arriba abajo con una lentitud que a ella le pareció incómoda, pero que su madre describió después como interés genuino. Le pidió un vino tinto. Ella dijo que no bebía. Él sonrió y dijo, «Aprenderás». Esa fue la primera vez que sintió un escalofrío que no era de frío, pero lo ignoró, como ignoró la forma en que él se refería a las mujeres en general, con un desprecio que disfrazaba de humor, como ignoró el hecho de que nunca le preguntó qué le gustaba, qué soñaba, qué la hacía feliz, porque para Iván las preguntas no eran necesarias. Él ya sabía todo lo que necesitaba saber. Era joven, era hermosa, era virgen. Sí, virgen. Ese dato, que para Natalia era solo una consecuencia natural de no haberse enamorado todavía, para Iván era un trofeo. Se lo había escuchado decir a sus amigos una noche en que él creía que ella dormía en el sofá de su casa. «Es una joya», había dicho con la voz pastosa por el whisky, de esas que no se consiguen ya. Y lo mejor es que su familia está tan desesperada que me la dan casi de balde. Ella había apretado los ojos con fuerza, fingiendo dormir, mientras las palabras le entraban en el pecho como agujas. Pero el momento más oscuro de aquella relación, el que la había sellado en su destino, ocurrió una semana antes de la boda. Fue en la cena de prueba del menú, en el mismo salón que ahora la veía temblar. Iván había bebido más de la cuenta, como solía hacer cuando estaba rodeado de su círculo de amigos. En un momento dado, mientras Natalia probaba un bocado de salmón, él alzó la voz para que todos escucharan. «¿Sabéis qué es lo mejor de esta niña?», dijo, señalándola con el tenedor, «que es intacta, como un coche recién salido de fábrica. Nadie la ha probado antes. Y eso en estos tiempos vale más que el oro». Los amigos rieron. Uno de ellos le dio una palmada en la espalda. Natalia sintió cómo la sangre se le helaba, cómo el salmón se le convertía en arena en la boca. Bajó la mirada a su plato y no volvió a levantarla en toda la noche. Después, en el coche de vuelta, Iván le apretó el muslo con fuerza, con esa fuerza que no es cariño sino posesión, y le dijo, «No te pongas seria, que te quedas fea. Tienes que estar agradecida. Hay miles de mujeres que darían lo que fuera por estar en tu lugar». Ella no dijo nada. Había aprendido que decir algo solo empeoraba las cosas. Su madre se lo había enseñado bien. «Calla, hija, calla y sonríe, que los hombres no soportan las quejas». Y así llegó al altar, callada, sonriendo esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, con las manos aferradas al ramo como si fuera un clavo ardiendo. El sacerdote llegó al momento de las preguntas. «Iván, ¿aceptas a Natalia como tu legítima esposa?» Iván soltó un sí tan seco que sonó a golpe. Luego vino el turno de ella. «Natalia, ¿aceptas a Iván como tu legítimo esposo?» Ella abrió la boca,
Las palabras estaban ahí, en la punta de la lengua. Sí, pero antes de que pudiera pronunciarlas, Iván levantó una mano, no con la suavidad de quien pide un momento, sino con la brusquedad de quien detiene el tráfico. «Espera», dijo, y su voz no fue un susurro, fue un rugido que se extendió por el salón como un latigazo. El sacerdote se quedó con la mano en alto. Los invitados dejaron de murmurar. Hasta el aire pareció contener la respiración. Iván se giró hacia ella con una lentitud teatral. Tenía los ojos inyectados en sangre, no por el alcohol porque apenas había bebido, sino por la furia que llevaba días acumulando. Después supo Natalia que alguien le había soplado un rumor falso, una mentira que un competidor había sembrado para herirlo en lo más profundo de su orgullo. Pero él no necesitaba pruebas. Necesitaba un espectáculo. Necesitaba humillarla para reafirmar su poder. Y qué mejor escenario que el día de su boda, frente a 200 personas, en el momento más sagrado de la ceremonia. Arrancó el micrófono de la mano del sacerdote. El hombre dio un paso atrás, confundido. El sonido del micrófono encendiéndose llenó el salón con un chirrido agudo. Y entonces Iván habló. Una virgen escupió, con la voz amplificada por los altavoces, rebotando en las columnas y en los candelabros. «No me vengas con cuentos, Natalia. Todos aquí sabemos que te arrastrabas por cualquier gañán en el pueblo. ¿O acaso crees que no me entero?» Ella sintió que el suelo se abría. Sus rodillas se debilitaron y por un momento pensó que iba a caer. Pero no cayó. Se quedó ahí, clavada en el altar como una mariposa en un alfiler. Intentó hablar, mover los labios, decir algo, cualquier cosa. Yo nunca... Pero su voz salió rota, ahogada por la vergüenza y el miedo. Iván no le dejó terminar. «¿Que nunca qué?», gritó, y su voz se hizo más feroz. «Que nunca te vieron salir de la discoteca con cualquiera. Que nunca te escondías en los asientos de atrás de los coches. No me tomes por idiota. Tu madre me lo advirtió, ¿sabes? Me dijo, Iván, la niña es un poco, ¿cómo decirlo?, de armas tomar. Pero yo confié en ti. Yo confié en tu familia». Y aquí hizo una pausa, miró a los padres de Natalia en la primera fila y añadió con una sonrisa cruel: «Pero ya veo que el árbol familiar da las manzanas podridas». Las miradas se clavaron en ella, 200 miradas, algunas de horror, la mayoría de morbo. Porque en el fondo, la gente no había ido a celebrar un amor, se iba a presenciar un evento. Y ahora tenían un evento mejor: la caída de la novia. Natalia buscó a su madre con la mirada. Estaba en la primera fila, sentada junto a su padre. Su madre sostenía un pañuelo mojado, pero no para secarse las lágrimas. Lo tenía apretado contra la boca, no para callar un grito de indignación, sino para no gritar su propia vergüenza, no para defender a su hija, sino para protegerse a sí misma. Y su padre miraba al suelo, con las manos cruzadas sobre el vientre, los hombros hundidos, el mismo hombre que una vez le había enseñado a andar en bicicleta y que ahora no levantaba la cabeza para mirar a los ojos a su propia hija mientras la destrozaban en público. Natalia sintió cómo la humillación la despojaba de todo, del vestido, de las perlas, de la ilusión que nunca tuvo. Sintió cómo la reducían a nada, a un rumor, a un chisme, a una historia que se contarían en las cenas durante años. ¿Te acuerdas de la boda de Iván? ¿Qué papelón hizo la novia? Sintió el peso de la injusticia como una losa de plomo sobre el pecho. Y supo, en ese momento, que no había nadie allí que diera un paso al frente por ella. Estaba sola, completamente sola. Fue entonces cuando, al fondo del salón, una silla se arrastró contra el mármol. No fue un ruido fuerte. De hecho, comparado con el escándalo que Iván había montado, era casi un susurro. Pero tuvo algo que el grito de Iván no tenía: autoridad. Era el sonido de alguien que se pone de pie sin pedir permiso, el sonido de alguien que ha estado observando en silencio y ha decidido que ya ha visto suficiente. Natalia levantó la vista por encima del hombro de Iván, que seguía blandiendo el micrófono como un arma. A lo lejos, entre las últimas filas de sillas, una figura se erguía. No era un familiar, no era un amigo. Era un hombre que nadie había invitado, o al menos eso pensó ella hasta que vio como el mayordomo,
el mismo que había estado controlando el acceso toda la tarde, le cedía el paso con una reverencia casi sumisa. El hombre vestía un traje azul marino que parecía cortado a la medida de un imperio. De esos trajes que no se compran, que se heredan o se ganan con décadas de poder. Tenía el cabello cano en las sienes, la mandíbula firme y unos ojos de un gris tan claro que parecían reflejar toda la luz del salón. Caminaba con las manos en los bolsillos, sin prisas, como quien entra a su propia casa después de un largo viaje. Y mientras avanzaba, el silencio se fue haciendo a su paso, como si el mismo aire se apartara para dejarle camino. Natalia no sabía quién era, pero algo en su pecho, algo que había estado helado durante horas, empezó a latir de nuevo. Iván, que había visto también el movimiento, soltó una risa nerviosa que intentó sonar despectiva. «Esto es privado», dijo al hombre, con el micrófono aún en la mano. «No sé quién te has creído que eres, pero esto es una boda privada y estás interrumpiendo». El hombre no respondió de inmediato. Siguió caminando con esa calma que tiene quien sabe que el tiempo está de su lado. Llegó hasta el altar, se detuvo a un par de metros de Natalia y entonces, solo entonces, levantó una mano. No era un gesto amenazante, era simplemente un gesto que pedía silencio, pero tuvo más autoridad que todos los votos nupciales jamás pronunciados en aquel salón, porque cuando aquella mano se alzó, Iván cerró la boca. Los invitados contuvieron el aliento. Hasta el sacerdote, que llevaba 40 años oficiando bodas, dio un paso atrás con un respeto instintivo. El hombre se giró hacia Natalia. La miró a los ojos. Y fue la primera vez en horas que alguien la miraba sin asco, sin lástima, sin ese morbo que había visto en los rostros de los invitados. Él la miró como si realmente la estuviera viendo, no como un trofeo ni como un chisme, sino como una persona, como si en medio de aquel circo ella fuera lo único real. Luego se giró hacia Iván, y cuando habló, su voz no necesitó micrófono. Era una voz grave, pausada, que llenó el salón con la misma facilidad con que un barco llena un puerto. «Te concedo 30 segundos», dijo, y cada palabra cayó como una piedra en un estanque, «para que te disculpes con ella, recojas a tus groseros amigos y desaparezcas antes de que mi abogado convierta esta fiesta en la última cena de tu familia». Iván abrió la boca para replicar, pero el hombre ya estaba sacando un teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. Lo sostuvo en alto, como quien muestra una carta ganadora, y añadió con una calma que era más aterradora que cualquier grito: «¿O prefieres que hablemos de los 3 contenedores que tu padre importó sin declarar el mes pasado? Los que vinieron de Hamburgo con la mercancía que no aparece en ningún manifiesto aduanero, los mismos que están ahora mismo almacenados en tu concesionario del norte. Porque, Iván, cuando juegas a ser poderoso, siempre hay alguien que sabe dónde escondiste los juguetes». El silencio que siguió fue absoluto. Natalia vio cómo el color abandonaba el rostro de Iván en cuestión de segundos, cómo sus dedos se aflojaban alrededor del micrófono, cómo sus hombros se hundían como si le hubieran vaciado los huesos. Vio también cómo el padre de Iván, sentado en la mesa principal, palidecía al mismo tiempo y empezaba a farfullar excusas ininteligibles mientras tiraba de la manga de su hijo para que se sentara, para que cerrara la boca, para que desapareciera antes de que aquel hombre de traje azul decidiera hablar un poco más. Y en medio de ese caos que apenas comenzaba, Natalia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, algo caliente que subía por su pecho, por su garganta, hasta formar una palabra que durante años había tenido prohibido pronunciar: esperanza. Pero esta es solo la primera parte, hermosa. Lo que viene es todavía más grande, más profundo, más hermoso, porque esa noche Natalia no solo iba a ser salvada, iba a descubrir que el poder más grande no está en el dinero ni en los secretos de los demás, sino en la decisión que una toma cuando por fin se da cuenta de que merece algo mejor. Si quieres saber cómo sigue, si quieres ver cómo Natalia se enfrenta a un destino que nadie eligió por ella, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Time of Stories, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle y bájame en los comentarios de qué país me estás viendo. Quiero saber de dónde eres, quiero leerte, quiero que esta comunidad crezca con historias que nos recuerden que siempre, siempre hay una salida.
Nos vemos en la parte 2. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián Duval fue de esos que no se olvidan. No era el silencio incómodo de antes, cuando Iván tenía el micrófono en la mano y la saliva de su furia aún flotaba en el aire. Era un silencio pesado, denso, como si alguien hubiera vaciado el salón de todo sonido y hubiera dejado solo el eco de la verdad, porque lo que aquel hombre acababa de decir no era una amenaza vacía, era una sentencia pronunciada en voz baja, con la certeza de quien sabe que tiene las pruebas en su poder. Y en ese momento, todos en el salón supieron que Iván y su familia estaban perdidos. Natalia lo vio todo como a cámara lenta. Vio cómo el micrófono se escapaba de los dedos de Iván y caía al suelo con un golpe seco que resonó en los altavoces como un disparo. Vio cómo el rostro de su prometido, ese rostro que durante meses le había infundido miedo con solo arquear una ceja, se desmoronaba por completo. La mandíbula cuadrada se aflojó, los ojos fríos se empequeñecieron, no por soberbia, sino por pánico. Iván abrió la boca varias veces, como un pez fuera del agua, pero de ella no salió ninguna palabra. Por primera vez en su vida, Iván no sabía qué decir. Y ese espectáculo, ese pequeño momento en que el hombre que se creía invencible se quedaba sin argumentos, fue para Natalia más liberador que cualquier discurso de empoderamiento que hubiera podido escuchar. Pero lo mejor estaba por venir. El padre de Iván, un hombre de 60 y tantos años, con el cabello engominado y el traje gris que siempre llevaba en los negocios, se levantó de su silla con tal violencia que la hizo tambalearse. Su cara había pasado de la arrogancia al terror en menos de 10 segundos. Sabía perfectamente de qué contenedores hablaba Sebastián. Los había importado él mismo, sin declarar, para evitar pagar los aranceles de una mercancía que luego vendería en sus concesionarias a precio de oro. Era un fraude fiscal de los gordos, de esos que no solo te arruinan, sino que te mandan a la cárcel. Y allí estaba aquel desconocido, de pie junto al altar, con las manos en los bolsillos y la tranquilidad de quien tiene la llave de tu celda en el bolsillo. Iván, siseó el padre, agarrándolo del brazo con una fuerza que sorprendió a todos. Iván, cierra la boca. Ahora mismo. No digas nada más. Luego se giró hacia Sebastián, y su voz, que antes era autoritaria, se convirtió en un gemido casi sumiso. Señor, no sé quién es usted, pero esto es un malentendido, una broma de mal gusto. Si quiere hablar, podemos hablar en privado, en otro momento, con calma. Sebastián no le dirigió ni una mirada. Sus ojos grises seguían fijos en Iván, como un depredador que no suelta a su presa hasta verla rendida. «Tienes 20 segundos», dijo, y su voz no había cambiado un ápice. Seguía siendo pausada, firme, inapelable. «O te disculpas ahora, delante de todos, o la próxima vez que hablemos será en una sala de interrogatorios con mi abogado y el fiscal de aduanas. Tú eliges». El caos que siguió fue de una belleza casi poética para cualquiera que hubiera sufrido el poder de Iván. La mesa principal, donde hasta hacía un momento los invitados de honor brindaban con champán francés, se convirtió en un hervidero de nervios. Los amigos de Iván, esos mismos que habían reído cuando él la llamó coche recién salido de fábrica, empezaron a levantarse de sus sillas con prisas, murmurando excusas, recogiendo sus chaquetas, sus carteras, sus móviles. Algunos ni siquiera se despidieron. Simplemente se esfumaron hacia la salida como si el salón estuviera en llamas. Y en cierto modo, lo estaba. Las llamas de la verdad habían prendido en el corazón de aquella mentira llamada boda. Iván, por su parte, parecía haberse quedado paralizado. Sus manos temblaban. Sus labios se movían sin emitir sonido. Miró a su padre, que le hacía gestos desesperados para que se callara. Miró a su madre, que había empezado a llorar en silencio, no por la vergüenza de su hijo, sino por el escándalo. Miró a los invitados que huían, y entonces, por fin, miró a Natalia. Pero no era la mirada del hombre que la había humillado minutos antes. Era la mirada de un animal acorralado, un animal que busca a quien culpar, a quien arañar en su caída. «Esto es culpa tuya», le susurró, con la voz tan baja que solo ella pudo oírlo. «Tú has traído a este tipo. Tú has planeado esto. Me las vas a pagar, maldita». No pudo terminar la frase.
porque Sebastián dio un paso al frente, y aunque no levantó la voz ni hizo un gesto violento, su sola presencia bastó para que Iván diera un paso atrás. Hubo algo en la forma en que aquel hombre se interpuso entre él y Natalia, algo en la manera en que sus hombros anchos crearon un muro invisible, que hizo que Iván entendiera que cualquier amenaza que pronunciara caería en saco roto. Las amenazas, Iván, dijo Sebastián, con una suavidad que era más peligrosa que cualquier grito, se las dejas a los hombres que no tienen nada que perder. Tú tienes mucho que perder. Negocio, tu casa, tu libertad. Así que te sugiero que aproveches los segundos que te quedan para hacer lo único que puede salvar lo poco que te queda, pedir disculpas, y luego desaparecer. Iván tragó saliva. Se podía ver el conflicto en sus ojos, el orgullo contra el miedo, la rabia contra la supervivencia. Por un instante, Natalia pensó que iba a saltar, que iba a soltar un puñetazo, que iba a hacer algo que sellara su destino para siempre. Pero el padre de Iván, que no era tonto, se interpuso rápidamente. «Pide perdón», le ordenó, con una voz que no admitía réplica. «Ahora, Iván, pide perdón y vámonos de aquí». Iván cerró los ojos. Por un momento, el salón entero contuvo la respiración. Y entonces, con la voz rota, con los puños apretados a los costados, con la humillación grabada en cada poro de su piel, Iván habló. «Natalia», comenzó, y la palabra le costó, como si tuviera que arrancarla de lo más profundo de su garganta. «Natalia, lamento, lo que dije, no era cierto, no tengo pruebas de nada, fui un imbécil». Abrió los ojos y la miró, pero no con arrepentimiento, sino con un odio frío que prometía venganza. «Contento», le espetó a Sebastián. «Ya pedí perdón, ahora suéltame». Sebastián no se movió. «Te falta una cosa», dijo. «El vestido». Iván parpadeó, confundido. «¿Qué?» «El vestido que lleva puesto, el collar, los zapatos, todo lo que le has puesto encima se queda aquí. No te llevas nada que le pertenezca a ella, porque nada de esto fue su elección. Así que empieza a desprenderte de lo que no es tuyo, Iván, o empiezo yo a desprenderme de lo tuyo». Hubo un momento de tensión absoluta. Natalia vio cómo el padre de Iván le susurraba algo al oído, y cómo Iván, con un gesto de furia contenida, empezó a desabrocharse los gemelos de oro, a quitarse el reloj de pulsera, a vaciar los bolsillos de su chaqueta sobre la mesa principal. No era el vestido de ella, claro. Era un símbolo. Era la demostración de que en aquel altar el poder había cambiado de manos. Cuando terminó, su padre lo agarró del brazo y empezó a arrastrarlo hacia la salida. Los pocos invitados que quedaban, los que aún no se habían ido, abrieron paso como si fueran testigos de una ejecución. Iván caminaba con la cabeza gacha, los hombros caídos, derrotado. Pero justo antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante. Se giró hacia atrás, hacia Natalia, y en sus ojos ella vio algo que la heló. No era derrota, era un juramento. «Esto no termina aquí», decía esa mirada. «Te encontraré». Luego la puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar los candelabros. El silencio que quedó después fue diferente. Era un silencio lleno de ausencias, de las risas, de las mentiras, de los que se habían ido para no volver. Natalia miró a su alrededor. Las mesas seguían puestas, con los manteles blancos, la vajilla de porcelana, los vasos de cristal que nadie iba a usar. Las flores de los centros de mesa empezaban a marchitarse, como si también ellas hubieran estado fingiendo todo el tiempo. En la primera fila, sus padres seguían sentados. Su madre había dejado de taparse la boca con el pañuelo y ahora lo retorcía entre sus dedos con un movimiento nervioso, automático. Su padre no había levantado la cabeza en ningún momento. Seguía mirando al suelo, como si en las baldosas de mármol pudiera encontrar una respuesta que no tenía el valor de buscar en los ojos de su hija. Y entonces, en medio de ese vacío, Natalia sintió algo. No era alivio, no era tristeza. Era algo que no había sentido en meses, quizá en años. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies, ese suelo que había temido que se abriera, estaba más firme que nunca, porque ya no había boda, ya no había Iván, ya no había una promesa que la atara a un futuro de silencios y sumisiones. Y ese vacío, en lugar de asustarla,
Empezó a llenarse con algo que apenas reconocía: libertad. Sebastián seguía allí, de pie junto a ella, pero había dado un paso atrás para darle espacio. No la tocaba, no la sujetaba, no le decía qué hacer. Simplemente estaba, como un faro en medio de la tormenta, esperando a que ella decidiera qué rumbo tomar. Y ese gesto, tan pequeño y tan enorme a la vez, fue el que finalmente rompió algo dentro de Natalia. No fue un llanto de desesperación. Fue un sollozo contenido, un temblor que empezó en sus hombros y se extendió por todo su cuerpo, y luego unas lágrimas que llevaban meses almacenadas y que por fin encontraban el permiso para caer. Sebastián no dijo "no llores", no dijo "todo estará bien". No pronunció ninguna de esas frases vacías que la gente suelta cuando no sabe qué hacer con el dolor ajeno. En lugar de eso, se quitó la chaqueta del traje azul marino y se la puso sobre los hombros de ella. La tela olía a madera de cedro y a algo más, algo que Natalia no supo identificar pero que la envolvió como una cobija. «Vamos», dijo, con una voz que era suave pero firme. «Vamos a sentarte un momento. Has tenido un día muy largo». La guió hacia una de las sillas de la mesa principal, la que había estado reservada para ella. Pero en lugar de sentarse enfrente, Sebastián se sentó a su lado, en la silla que había sido de Iván. Y allí, en medio de las copas sin usar y los platos sin servir, Natalia lloró. Lloró por los meses de miedo, por las noches en que se quedaba despierta pensando en cómo escaparse, por las veces que su madre le dijo que se callara, por las veces que su padre no dijo nada. Lloró por la niña que había sido y que nunca imaginó terminar así, vestida de blanco y abandonada en un salón vacío. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando por fin levantó la cabeza, sus padres ya no estaban. No los había visto irse, pero las dos sillas de la primera fila estaban vacías. Su madre había dejado el pañuelo mojado sobre el asiento, como si quisiera dejar constancia de que había estado allí, aunque no hubiera hecho nada. Su padre seguramente había seguido mirando al suelo mientras caminaba hacia la salida. Natalia sintió un vacío en el pecho al ver esas sillas vacías, pero no fue el vacío de la pérdida, fue el vacío de un peso que se iba. Porque sus padres, en lugar de ser su refugio, habían sido sus carceleros. Y ahora, sin quererlo, la habían dejado libre. Sebastián esperó a que dejara de mirar hacia la puerta. Luego, con un movimiento lento, para que ella pudiera rechazarlo si quería, desabrochó el collar de perlas que le había regalado Iván. Las perlas cayeron sobre la mesa con un sonido pequeño, como gotas de agua. «Esto no te pertenece», dijo, dejándolas a un lado. Luego se arrodilló, no para pedir su mano, sino para desatar los cordones de aquellos zapatos blancos que la habían estado matando desde que se los puso por la mañana. «Tienes 18 años», dijo en voz baja, mientras los quitaba con cuidado. «Demasiado joven para que te entierren en un vestido que no elegiste, unas perlas que no pediste y un hombre que no te merece». Natalia lo miró mientras él dejaba los zapatos a un lado, con la misma delicadeza con que se dejan flores sobre una tumba, y entonces, por primera vez desde que había entrado en aquel salón, sintió que podía respirar, sin el collar, sin los zapatos, sin el peso de las expectativas. Su cuerpo era solo suyo otra vez, y eso, aunque parecía pequeño, era el comienzo de todo. Sebastián se puso de pie y se sentó de nuevo a su lado. No había prisa en sus movimientos, ni urgencia. Era como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si aquel salón vacío fuera el único lugar donde quería estar en ese momento. Sacó su teléfono, pero no para hacer una llamada. Lo dejó sobre la mesa, boca abajo, como diciendo ahora nada importa fuera de aquí. «Dime algo», le dijo, con una voz que era casi un susurro. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque tú querías, y no porque alguien te lo dijo?» Natalia abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. ¿Cuándo? ¿Hacía cuánto? Intentó recordar algún momento en que hubiera elegido por sí misma, en que su voluntad hubiera sido la única fuerza que movía sus pies. Y no encontró nada, o mejor dicho, encontró tantos recuerdos de obediencia que ya no sabía distinguir entre lo que había querido y lo que le habían dicho que quería. «No lo sé», respondió al fin, con la voz quebrada. «No me acuerdo». Sebastián asintió
como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Pues hoy vas a tener la oportunidad de empezar a recordar, dijo, o de crear recuerdos nuevos. Eso también vale. Natalia lo miró con curiosidad. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de que aquel hombre había aparecido de la nada para derribar el mundo que habían construido a su alrededor, no sentía miedo. No sentía esa opresión en el pecho que le provocaba la cercanía de Iván. Al contrario, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Y no era la seguridad de quien te promete protegerte, sino la de quien te da las herramientas para que te protejas tú misma. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó de repente. La pregunta salió sin pensarla, impulsada por una necesidad de entender que era más fuerte que cualquier protocolo. No te conozco. No te he visto nunca. ¿Por qué te metiste? ¿Por qué arriesgaste meterte en un lío con Iván y su familia? Podrías haberte quedado sentado y no habría pasado nada. Al menos, nada que te afectara a ti. Sebastián sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que había entrado en el salón, y esa sonrisa cambió por completo su rostro. De repente, no parecía el hombre poderoso que había puesto de rodillas a Iván con unas pocas palabras. Parecía, simplemente, alguien que había visto algo que no podía ignorar. ¿Quieres que te diga la verdad?, preguntó. Por favor. Él se reclinó en la silla y cruzó los brazos, pero no con una actitud de distancia, sino de quien se prepara para contar una historia. Hace 25 años, mi hermana menor se iba a casar con un hombre que nuestra familia consideraba un buen partido. Era rico, tenía influencia, y mis padres estaban encantados. Mi hermana no. Mi hermana tenía miedo, pero nadie la escuchó. Se casó y durante 10 años vivió un infierno que nadie quiso ver. Hasta que un día, el infierno se volvió tan grande que ella decidió salir de él por la única puerta que creyó que le quedaba. Hizo una pausa y por un instante, sus ojos grises se nublaron. Se suicidó una semana antes de cumplir 30 años. Yo estaba en otro país, haciendo dinero, construyendo un imperio, convencido de que tenía todo bajo control. Y cuando volví, ya era demasiado tarde. No pude salvarla porque no estaba allí. Porque nadie me dijo nada. Porque ella tampoco me dijo nada. Porque pensó que yo estaba demasiado ocupado con mi vida para escucharla. El silencio que siguió fue de los que pesan. Natalia sintió cómo las palabras de Sebastián se le clavaban en el pecho, porque entendía perfectamente lo que significaba estar sola en medio de una multitud. Entendía lo que era sonreír mientras por dentro te estás muriendo. Entendía lo que era que nadie pregunte, que nadie vea, que nadie tienda una mano hasta que ya es tarde. Hace 5 años, continuó Sebastián, recuperando la calma, hice una promesa en su tumba. Dije que si alguna vez veía a alguien en su situación, a alguien que estuviera siendo empujado hacia un abismo con la sonrisa de todos, no me quedaría callado. No me importa quién sea, de dónde venga, qué recursos tenga. Si veo injusticia, actúo. Volvió a mirarla, y esta vez sus ojos tenían una intensidad que Natalia no supo cómo interpretar. Hoy te vi entrar por esa puerta. Te vi caminar hacia el altar con los hombros caídos y los ojos vacíos. Te vi sonreír cuando todos esperaban que sonrieras, y supe que esa sonrisa era la misma que mi hermana ponía en las fotos familiares. Y cuando Iván abrió la boca para humillarte, supe que no podía quedarme sentado, no otra vez. Natalia sintió que se le escapaba un sollozo, pero esta vez no era de tristeza. Era de algo que no tenía nombre, algo que estaba entre la gratitud y la incredulidad. Que un extraño, un hombre que no tenía ninguna obligación con ella, hubiera interrumpido su propia vida para detener una injusticia, era algo que no cabía en su cabeza, porque durante meses le habían repetido que nadie iba a ayudarla, que estaba sola, que su única opción era aguantar, y de repente, allí estaba Sebastián, demostrándole que todo eso era mentira. No sé cómo agradecerte, susurró. No tengo nada para darte. No tengo dinero, no tengo contactos, no tengo nada. Mi familia, bueno, ya viste lo que hizo mi familia. Sebastián negó con la cabeza. No necesito que me des nada, y no quiero que me debas nada. Esto no es un favor que tengas que devolver. Es simplemente lo que alguien debía haber hecho hace mucho tiempo. Y si quieres saber la verdad, el que me lo agradezcas no es poner una sonrisa en mi cara.
es ver que estás de pie, que no te has roto, que a pesar de todo sigues aquí, con los pies descalzos y el vestido manchado, pero de pie. Natalia miró hacia abajo, sus pies descalzos sobre el mármol frío, el vestido de encaje francés arrugado, las perlas abandonadas sobre la mesa, y por primera vez en su vida se sintió exactamente donde debía estar. ¿Y ahora qué?, preguntó, con una curiosidad que empezaba a parecerse a la esperanza. Sebastián se puso de pie y le tendió la mano, no con la urgencia de quien quiere terminar pronto, sino con la paciencia de quien sabe que las grandes decisiones no se toman con prisa. Afuera hay un coche, dijo. Dentro hay una abogada que anulará esto en 48 horas. No tendrás que pagar nada, no tendrás que firmar nada que no entiendas. Ella se encargará de todo. Y también hay un billete de avión a Barcelona, si quieres ver el mar. Pero escúchame bien, Natalia, no tienes que ir conmigo. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Puedes quedarte aquí, puedes llamar a alguien, puedes pedir que te lleven a donde tú decidas. La única condición que pongo es que la decisión sea tuya, porque creo que has pasado demasiado tiempo haciendo lo que otros deciden por ti. Natalia miró la mano tendida. Era una mano grande, de dedos largos, con las uñas cuidadas pero no demasiado. Una mano que había visto el trabajo, pero también el poder. Una mano que le ofrecía una salida sin condiciones, sin cadenas, sin letra pequeña. Y entonces, sin saber muy bien por qué, pensó en su madre. En su madre que siempre le decía calla, hija, calla y sonríe. Pensó en su padre, que había mirado al suelo mientras su hija era destrozada en público. Pensó en Iván, que la había llamado coche recién salido de fábrica. Pensó en todos los que la habían mirado como un objeto, como una mercancía, como algo que se compra y se vende. Y luego pensó en el mar. Nunca había visto el mar. Había crecido en un pueblo de interior, entre montañas y campos secos, y el mar era solo una postal en la pared de su habitación. Una postal que su madre le había regalado cuando era niña y que ella miraba antes de dormir, imaginando que las olas le lavaban los pies, que la sal le secaba la piel, que el horizonte no tenía fin. El mar, repitió, como si probara la palabra por primera vez. Siempre quise ver el mar. Sebastián sonrió, y esa sonrisa le iluminó todo el rostro. Pues es un buen momento, dijo. En Barcelona hay un mar que no se acaba nunca, y una ciudad llena de calles que no llevan a ningún sitio que no quieras ir. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites, o puedes irte cuando quieras. No hay ataduras, Natalia. Solo una puerta abierta. Natalia se levantó de la silla. Sus pies descalzos tocaron el mármol frío, y esa sensación, en lugar de ser incómoda, le pareció real. Más real que los zapatos que le habían apretado, más real que el collar que le había pesado, más real que todo lo que había fingido durante meses. Dio un paso hacia Sebastián, y luego otro. No estaba caminando hacia un hombre, estaba caminando hacia una decisión. Se detuvo a medio metro de él. Lo miró a los ojos, esos ojos grises que habían visto tanto, que habían perdido tanto, que habían hecho una promesa en una tumba y la habían cumplido sin esperar nada a cambio. Y entonces, con una voz que no temblaba, con una claridad que no había tenido en toda su vida, habló. No quiero deberte nada, dijo, y no quiero que pienses que voy contigo porque no tengo otro lugar a donde ir. Voy porque quiero, porque nunca en mi vida he hecho algo solo porque quiero, y hoy quiero ver el mar. Hoy quiero subirme a un avión y mirar por la ventanilla y sentir que el suelo que dejo atrás ya no me sostiene. Eso quiero. Y si tú me estás ofreciendo eso, sin condiciones, sin que tenga que pagarlo después, entonces acepto, pero no como una deuda, como un regalo, el primer regalo que alguien me hace sin pedir nada a cambio. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, como si aquella respuesta lo hubiera sorprendido gratamente. Así se habla, dijo. Y esta vez, cuando le tendió la mano, Natalia no dudó, la tomó, y la mano de Sebastián no era fría, como había imaginado. Era cálida, firme, pero no apretaba, no la sujetaba. Simplemente la sostenía, como si quisiera decirle, estoy aquí, pero tú sigues siendo tú. Caminaron juntos hacia la puerta del salón.
Natalia sintió el mármol bajo sus pies descalzos, y cada paso era una pequeña rebelión. Dejaba atrás las perlas, los zapatos, el vestido que no eligió, el collar que pesaba, las miradas que la juzgaban. Dejaba atrás a Iván con su furia de hombre pequeño, a sus padres con su silencio de cómplices, a los invitados que habían venido a ver un espectáculo y se habían ido con las manos vacías. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, miró hacia atrás. El salón estaba vacío, las velas aún encendidas, las mesas impecables, las flores marchitándose. En el suelo, a unos metros del altar, el micrófono que Iván había soltado seguía allí, como un recordatorio de lo que pudo haber sido y no fue. Natalia lo miró y sintió algo extraño. No era rencor, no era odio. Era simplemente la certeza de que ese lugar ya no tenía nada que ver con ella. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián desde la puerta. Natalia lo miró. El aire de la noche entraba por la entrada, fresco y limpio, trayendo consigo el olor de la calle, de la libertad, de todo lo que estaba por venir. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sus pulmones se llenaron de aire sin pedir permiso. «Estoy lista», dijo, y cruzó la puerta. Afuera la esperaba un coche negro, de esos que no llaman la atención pero que se notan caros. En el asiento de atrás, una mujer de mediana edad, con gafas de pasta y un maletín, la saludó con una sonrisa profesional. «Soy la abogada», dijo. «No te preocupes por nada, yo me encargo de todo el papeleo. Tú solo ocúpate de pensar qué quieres hacer con el resto de tu vida». Natalia se sentó en el asiento de cuero, y la suavidad del respaldo la envolvió como una nube. Sebastián se sentó a su lado, pero no invadió su espacio. Sacó su teléfono, lo miró un momento, y luego lo guardó de nuevo. «Mañana», dijo, como si respondiera a una pregunta que Natalia no había hecho, «mañana todo será más claro. Hoy solo respira. Has sobrevivido. Eso es suficiente». El coche arrancó con un suave rumor. Las luces del salón quedaron atrás, reflejándose en el espejo retrovisor como un punto cada vez más pequeño. Natalia apoyó la cabeza contra el cristal de la ventanilla y miró las calles que pasaban, las luces de los faroles, los coches, la gente que caminaba sin saber que a unos metros de ellos, una chica de 18 años acababa de empezar una nueva vida. Y en medio de todo eso, en medio del cansancio que le pesaba en los huesos y la emoción que le vibraba en el pecho, Natalia sonrió. No era la sonrisa forzada que había ensayado durante meses. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Era la sonrisa de quien, por primera vez, se siente dueña de su propio destino. Pero esto, hermosa, no es el final. Falta la parte más importante. Falta el momento en que Natalia tenga que decidir qué clase de mujer quiere ser cuando las luces se apaguen y el eco del escándalo se disipe. Falta saber si el mar que siempre soñó será realmente el horizonte que la libere o si, después de todo, la libertad más grande está en un lugar que aún no se atreve a imaginar. Si quieres saber cómo termina esta historia, si quieres acompañar a Natalia en su vuelo hacia lo desconocido, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Time of Stories si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas la parte final y no te olvides de dejarme en los comentarios de qué país me estás viendo. Quiero saber de dónde eres, quiero leer tus palabras, quiero que esta comunidad siga creciendo con historias que nos recuerdan que siempre, siempre, hay una segunda oportunidad. Nos vemos en la tercera parte. El aeropuerto a esa hora de la madrugada tenía algo de santuario. Las luces de neón parpadeaban con suavidad, los carritos de equipaje rodaban con un rumor lejano y los altavoces anunciaban vuelos hacia destinos que sonaban a promesas. Roma, París, Lisboa. Natalia caminaba descalza sobre el suelo de baldosa pulida, con la chaqueta de Sebastián aún sobre los hombros. Había dejado el vestido de novia en el coche. La abogada, una mujer llamada Elena que olía a café y a eficiencia, había aparecido con un chándal gris y unas zapatillas deportivas que le quedaban un poco grandes, pero que le calentaban los pies. «Es mío», había dicho Elena con una sonrisa. «Tengo siempre uno de repuesto en el maletero. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar ayudar a alguien a huir de su propia boda». Natalia se había reído.
Era la primera vez que reía en todo el día, y la risa le había salido ronca, como oxidada, pero había sido real. Sebastián caminaba a su lado, pero no demasiado cerca. Llevaba las manos en los bolsillos del pantalón, sin la chaqueta que ahora envolvía los hombros de Natalia, y su camisa blanca de vestir brillaba bajo la luz fluorescente del aeropuerto. No llevaba equipaje. Ninguno de los dos llevaba equipaje. Ella no tenía nada más que lo puesto, y él parecía viajar con la ligereza de quien está acostumbrado a empezar de cero en cualquier lugar del mundo. En la puerta de embarque, Sebastián se detuvo junto a una máquina de café y le tendió un vaso de plástico con chocolate caliente. «No sé si te gusta», dijo, «pero hace frío y tienes los labios morados. Y antes de que digas nada, no te estoy cuidando porque crea que no puedes hacerlo sola. Te estoy cuidando porque es lo que hace la gente cuando alguien ha tenido un día horrible. No tiene más misterio». Natalia tomó el vaso entre las manos y sintió cómo el calor le recorría los dedos, las muñecas, los brazos. El chocolate estaba dulce, casi empalagoso, pero era exactamente lo que necesitaba. Algo que le recordara que su cuerpo seguía allí, que aún podía sentir placeres simples, que la humillación de unas horas antes no había borrado su capacidad de saborear el mundo. Bebió despacio, mientras miraba a los viajeros que pasaban. Familias con niños pequeños, hombres de negocios con maletines, parejas jóvenes que se besaban en las escaleras mecánicas. Todos tenían un destino, un lugar al que iban, una vida que continuaba. Y ella también. Aunque aún no supiera bien cuál era ese destino, aunque la vida que continuaba no se pareciera en nada a la que había planeado, seguía allí. De pie. Descalza, con un chándal prestado, pero de pie. Sebastián se sentó en una de las sillas de plástico gris, dejándola de al lado vacía. No la invitó a sentarse a su lado. No la empujó hacia ninguna dirección. Simplemente se sentó y esperó, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y como si el único reloj que importara fuera el de ella. Natalia lo observó un momento. Había algo en la manera en que aquel hombre ocupaba el espacio que le parecía nuevo. No era el dominio agresivo de Iván, que necesitaba ocupar cada rincón de una habitación para sentirse grande. Era algo más parecido a la certeza de quien sabe quién es, y no necesita demostrarlo a cada instante. Y esa certeza, pensó Natalia, era quizá la cosa más atractiva que había visto nunca. Se sentó a su lado, pero no en la silla vacía. Se sentó en la de al lado, dejando un espacio entre ellos. Un pequeño territorio de aire que nadie invadía. «¿Has volado muchas veces?», preguntó, más para romper el silencio que por verdadera curiosidad. Sebastián sonrió, y esa sonrisa le suavizó todo el rostro. Cientos, quizá miles. Durante años viví en aviones. Despegaba en una ciudad, desayunaba en otra, cenaba en una tercera. Creí que eso era tener una vida. Moverse mucho, estar en todas partes, no echar raíces en ningún sitio. Hizo una pausa, y su mirada se perdió en algún punto lejano del aeropuerto. Después de lo de mi hermana, me di cuenta de que no era vida. Era solo huir. Moverse para no parar, para no pensar, para no sentir. Y un día paré. Me compré una casa en un lugar con jardín, planté unos árboles, me quedé quieto. Y entonces supe lo que era vivir de verdad. Natalia lo escuchaba con una atención que no había dedicado a nadie en mucho tiempo, porque cuando escuchaba a Iván, escuchaba con miedo, con la cabeza gacha, esperando que la frase siguiente no fuera un reproche. Cuando escuchaba a sus padres, escuchaba con resignación, sabiendo que sus palabras eran muros, no puentes. Pero con Sebastián, escuchar era diferente. Era como abrir una ventana y dejar que entrara el aire. No había trampa, no había letra pequeña, no había una deuda que cobrar después. Solo un hombre que había aprendido de sus propias heridas y que en lugar de esconder las cicatrices, las mostraba como mapas de un territorio que ya había recorrido. «¿Y no te arrepientes?», preguntó Natalia, «de haberte quedado quieto, de no seguir moviéndote». Sebastián negó con la cabeza. «El movimiento no es malo. Lo malo es moverse para no tener que estar. Yo ahora me muevo cuando quiero, no cuando necesito. Voy a lugares porque quiero verlos, no porque tenga que demostrar algo. Y hoy, por ejemplo, estoy aquí porque quiero, porque hay un mar en Barcelona que le prometí a una chica que no conocía hace unas horas.
y me parece que verlo juntos sería un buen comienzo para algo. Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. Para algo que no sé muy bien qué es, añadió rápido. No quiero que pienses que hay un plan. No lo hay. Solo hay un vuelo, un mar y una chica que necesita decidir qué quiere hacer con su vida. Nada más. Natalia apretó el vaso de chocolate entre las manos. El plástico ya casi no soltaba calor, pero ella seguía sosteniéndolo, como si fuera un ancla. No sé qué quiero hacer con mi vida, dijo en voz baja. Nunca lo supe, porque nunca me preguntaron. Siempre me dijeron: estudia esto, vístete así, sal con aquel, cásate con Iván. Y yo obedecía, porque pensaba que si obedecía, al menos estaría a salvo. Pero no estuve a salvo. Nunca lo estuve. Solo estuve ausente. Sebastián la miró, y en sus ojos grises no había lástima. Había algo que Natalia no supo nombrar en ese momento, pero que después, con el tiempo, aprendería a reconocer como respeto. «¿Sabes una cosa?», dijo. «Eso que dices, que estabas ausente, es la cosa más honesta que he oído en años. La mayoría de la gente pasa la vida ausente y ni siquiera se da cuenta. Tú te diste cuenta a los 18, y eso, Natalia, es un regalo doloroso, pero un regalo al fin, porque ahora puedes decidir estar presente. Ahora puedes decidir qué quieres, hacia dónde vas, quién quieres ser. Y no tienes que tener todas las respuestas hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Lo único que tienes que tener es la voluntad de intentarlo». Natalia sintió que algo se le desprendía en el pecho. No era dolor. Era una costra, una capa de algo que había estado allí tanto tiempo que ya ni recordaba que no era parte de ella. Y al desprenderse, dejó al descubierto algo más suave, más frágil, pero también más vivo. Algo que quería latir. «¿El mar?», preguntó de repente, con una voz que sonaba más pequeña de lo que hubiera querido. «¿Cómo es?». Sebastián se reclinó en la silla y cerró los ojos, como si estuviera viéndolo en ese momento. «Es grande», dijo, «más grande de lo que puedes imaginar. Cuando lo ves por primera vez, no entiendes cómo algo tan enorme puede caber en el mundo, y luego entiendes que no es que el mar quepa en el mundo, es que el mundo cabe en el mar, porque el mar lo abarca todo, la luz, la oscuridad, la calma, la tormenta. Y lo mejor del mar, Natalia, es que no le importa quién eres ni de dónde vienes. No le importa si llegas vestida de novia o con un chándal prestado. No le importa si tienes dinero o si no tienes nada. El mar solo te recibe, te envuelve con su olor, con su sonido, con esa sensación de que el horizonte no tiene fin. Y cuando lo ves, cuando lo sientes, sabes que hay algo más grande que tus problemas, más grande que tu miedo, más grande que todo lo que te han hecho creer que eras. Y entonces, por un momento, puedes respirar. Respirar de verdad. Natalia no dijo nada. No hacía falta. Porque mientras él hablaba, ella ya estaba viendo el mar. Lo veía en el azul de sus ojos cuando los abría, en la calma de su voz, en la forma en que sus manos reposaban sobre las rodillas sin apretar, sin exigir, sin pedir nada. Y supo que, aunque el vuelo a Barcelona no existiera, aunque el mar fuera solo una palabra, ya había empezado a verlo. Ya había empezado a respirar. El altavoz del aeropuerto anunció el embarque con una voz femenina que sonaba a lata y a distancia. Natalia se puso de pie, y las zapatillas de Elena hicieron un pequeño ruido sobre el suelo. Miró hacia la puerta de embarque, donde los pasajeros empezaban a formar una fila. Luego miró a Sebastián, que seguía sentado, con las manos en los bolsillos, esperando. «¿Vienes?», preguntó él, sin moverse. No era una pregunta trampa, era una pregunta real, una que dejaba espacio para un sí o para un no, una que no tenía una respuesta esperada. Y Natalia supo que esa era la diferencia. Que por primera vez en su vida, alguien le preguntaba sin saber ya la respuesta, sin tener una preferencia, sin condicionar su amor o su apoyo a lo que ella decidiera. Era solo una pregunta, una pequeña puerta abierta. Y ella, después de 18 años de que le cerraran todas las puertas, tenía la llave en la mano. «Voy», dijo. Y la palabra no fue un susurro. Fue firme, clara, con un timbre que ella misma no se reconocía. Era la voz de alguien que empezaba a existir.
Sebastián se puso de pie y, sin decir nada más, caminó hacia la fila. Natalia caminó detrás de él, pero no porque él la guiara. Caminaba porque quería, porque sus pies, los mismos que horas antes habían estado atrapados en aquellos zapatos blancos de tortura, ahora la llevaban hacia algo que ella había elegido. Cuando llegaron a la puerta de embarque, la azafata les pidió los billetes. Sebastián sacó 2 de su bolsillo, y Natalia vio que en uno de ellos, en el apartado de nombre, había un espacio en blanco. «Siempre llevo uno extra», dijo él, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Nunca se sabe cuándo puede hacer falta». Natalia tomó el billete en blanco y lo miró. Era solo un trozo de papel con un destino impreso, pero para ella era más que eso. Era un cheque en blanco para su propia vida, un permiso para escribir su nombre donde quisiera, para llenar el espacio vacío con lo que ella decidiera. Guardó el billete en el bolsillo del chándal, junto al calor de su propia mano, y cruzó el pasillo que llevaba al avión. El avión era pequeño, de esos que hacen vuelos cortos, con asientos de tela azul y ventanillas redondas que parecían ojos de buey. Natalia se sentó junto a la ventanilla, porque Sebastián se apartó para dejarla pasar. No era un gesto calculado, era natural en él, como respirar. Mientras el avión rodaba hacia la pista, Natalia apoyó la frente contra el cristal y miró las luces del aeropuerto que se alejaban. Vio las torres de control, los hangares, las pistas que se perdían en la oscuridad. Vio a lo lejos la ciudad que había sido su prisión durante 18 años. Y vio cómo todo se iba haciendo pequeño, diminuto, hasta convertirse en un puñado de luces que parpadeaban como estrellas caídas. El avión despegó con un rugido que le vibró en los huesos, y Natalia sintió como el peso de los meses se levantaba de sus hombros, como la gravedad perdía su poder sobre ella, cómo se elevaba hacia algo que aún no podía nombrar. Las luces de la ciudad se hicieron más pequeñas, más lejanas, hasta que desaparecieron del todo, y entonces solo quedó la oscuridad de la noche y el rumor constante de los motores. Natalia cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo. No tuvo miedo de lo que vendría, no tuvo miedo de estar sola, no tuvo miedo de no saber quién era. Porque mientras el avión surcaba el cielo hacia un mar que nunca había visto, supo que no necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba seguir moviéndose hacia adelante. A su lado, Sebastián había cerrado los ojos también. No dormía, Natalia lo sabía por la respiración, que era demasiado pausada para ser un sueño, pero no hablaba. No invadía su silencio. Simplemente estaba allí, como una presencia cálida en la penumbra de la cabina. Y Natalia, sin saber muy bien por qué, sintió que ese era el lugar exacto donde debía estar. No por él, no por lo que pudiera ofrecerle, sino por lo que ella estaba aprendiendo en su compañía. Que la libertad no es estar sola, sino poder elegir con quién estás. Que la fuerza no es no necesitar a nadie, sino poder aceptar ayuda sin sentir que te conviertes en deudora. Que la dignidad no se pierde con un vestido manchado o unas palabras crueles, sino que vive en algún lugar más profundo, en la decisión de levantarse cada vez que te derriban. El vuelo fue corto, apenas un par de horas. Pero para Natalia fueron las horas más largas de su vida y las más cortas al mismo tiempo. Largas porque cada minuto traía consigo un pensamiento nuevo, una herida que se cerraba, una certeza que nacía. Cortas porque, cuando el avión empezó a descender y las luces de Barcelona aparecieron bajo las alas como un collar de diamantes tirado sobre el terciopelo negro, ella sintió que no había tenido tiempo suficiente para prepararse. Pero quizá, pensó, nunca hay tiempo suficiente para prepararse para las cosas que cambian la vida. Quizá lo único que se puede hacer es saltar. El avión aterrizó con un golpe suave y las ruedas besaron la pista con un chirrido que sonó a bienvenida. Natalia miró por la ventanilla y vio el horizonte. Aún era de noche, pero en la lejanía, donde el cielo se encontraba con la tierra, había una línea más clara, una promesa de amanecer. No vio el mar desde el aire, pero supo que estaba allí. Lo sintió en el aire más húmedo que entraba por las rendijas de la cabina, en la sal que parecía flotar en la atmósfera, en la certeza de que, en pocas horas, la luz del sol bañaría sus pies descalzos con la misma generosidad con que bañaba a todos los que llegaban.
Cuando salieron del avión, el aire de Barcelona la golpeó en la cara, como una caricia húmeda. No hacía frío, pero tampoco calor. Era una temperatura que parecía hecha a propósito para quienes llegaban de madrugada, con el alma en carne viva y los ojos llenos de preguntas. Natalia se detuvo en la pasarela de embarque, justo donde terminaba el avión y empezaba la tierra, y respiró hondo. El aire olía a combustible, a caucho, a viaje, pero por debajo de todo eso había algo más. Un eco de sal, una memoria de agua inmensa, un susurro que le decía: «Estás aquí, has llegado». Sebastián se detuvo a su lado, sin apresurarla. Esperó a que ella diera el primer paso, y Natalia supo que esa sería la norma de ahora en adelante. Él estaría allí, pero no empujaría. Ofrecería, pero no impondría. Acompañaría, pero no guiaría. Y esa libertad, pensó, era quizá el regalo más grande que un desconocido podía hacerle a otra persona. Caminaron juntos por el aeropuerto, que a esa hora estaba casi vacío. Los mostradores de facturación brillaban bajo las luces blancas. Las escaleras mecánicas subían y bajaban sin nadie que las usara, y los carruseles de equipaje giraban en vacío, esperando los vuelos del alba. Natalia llevaba las manos en los bolsillos del chándal, sintiendo el papel del billete en blanco contra sus dedos. No había recogido equipaje porque no tenía nada que recoger. Todo lo que había sido suyo, la ropa, los libros, los cuadernos donde escribía poemas que nunca enseñaba, seguía en la casa de sus padres, en el pueblo que había dejado atrás. Pero no le importaba, porque lo único que realmente valía la pena rescatar no eran las cosas, sino ella misma, y ella estaba allí, entera, con todas sus piezas, aunque algunas estuvieran rotas y otras apenas empezaran a soldarse. A la salida del aeropuerto, un coche los esperaba. No era el mismo que los había traído, sino uno más pequeño, más discreto, con un conductor que saludó a Sebastián con un gesto familiar. «A la playa», dijo Sebastián, y el conductor asintió sin hacer preguntas. Durante el trayecto, Natalia no habló. Miró por la ventanilla cómo Barcelona despertaba. Las calles vacías, los contenedores de basura en las aceras, los primeros autobuses que empezaban a rodar. Vio las palmeras que se alzaban sobre las avenidas, los edificios antiguos con sus balcones de hierro forjado, los carteles en catalán que no entendía pero que le sonaban a música. Y de repente, entre dos edificios, lo vio. El martes. Era apenas un rectángulo de oscuridad brillante enmarcado por las construcciones, pero Natalia supo que era él, porque el color no era negro, sino un azul tan profundo que parecía contener todas las noches del mundo, porque en su superficie la luz de los faroles se rompía en 1000 pedazos, como si el agua estuviera hecha de espejos rotos, y porque cuando el coche giró y el mar se abrió ante ella sin barreras, sin edificios, sin nada que lo contuviera, Natalia sintió que el pecho se le ensanchaba hasta querer abarcarlo todo. «Para aquí», dijo Sebastián al conductor, y el coche se detuvo junto al paseo marítimo, donde la ciudad aún dormía, y el único sonido era el del agua mordiendo la orilla. Natalia salió del coche con las zapatillas de Elena, pero antes de dar un paso hacia el mar, se detuvo. Se quitó las zapatillas, las dejó sobre el bordillo, una al lado de la otra, como si quisiera dejar atrás también lo prestado, lo que no era suyo. Y luego, con los pies descalzos sobre el asfalto frío, caminó hacia la orilla. El paseo marítimo estaba desierto. A lo lejos, algún faro parpadeaba en la oscuridad y las olas llegaban a la playa con un rumor que parecía el latido del mundo. Natalia bajó los escalones que llevaban a la arena, y cuando sus pies tocaron la superficie suave y fría, sintió que caminaba sobre algo que había estado esperándola desde siempre. La arena se le metió entre los dedos, áspera y fina al mismo tiempo, y ella avanzó sin prisa, sintiendo cada paso, cada grano, cada pequeña muerte y resurrección de sus propias pisadas. Llegó al agua cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte. No era un amanecer espectacular, de esos de película, con nubes de fuego y rayos dorados. Era un amanecer sencillo, un hilo de luz que iba creciendo lentamente, tiñendo el mar de gris, luego de rosa, luego de un azul que parecía irreal. Natalia se detuvo justo donde la arena mojada se encontraba con la espuma, y sintió como el agua fría le lamía los dedos de los pies,
como la sal le picaba en la piel, como el olor a mar le llenaba los pulmones de algo que no sabía nombrar, pero que la hacía temblar. Temblaba de frío, sí, pero también de otra cosa. Temblaba porque por primera vez en su vida estaba exactamente donde quería estar. Porque nadie la había traído allí, porque había venido por su propio pie, con su propia decisión, con el peso de una elección que era solo suya, y mientras las olas subían y bajaban, mientras el sol se elevaba sobre el agua y pintaba de oro la superficie del mar, Natalia sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era dolor, era una membrana, una telaraña de miedos que la había tenido atrapada durante años, y que ahora, bajo la luz del amanecer, se disolvía como la espuma en la arena. Cerró los ojos, escuchó las olas, escuchó su propia respiración, que poco a poco se iba acompasando con el ritmo del agua. Y entonces, sin saber cómo ni por qué, empezó a llorar. Pero no era el llanto de la humillación, ni el de la rabia, ni el del miedo. Era el llanto de quien se encuentra después de haberse perdido. Era el llanto de la llegada. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, calientes contra el aire frío de la mañana, y ella no las secaba. Las dejaba caer como quien deja caer una carga que ha llevado demasiado tiempo. A lo lejos, en el paseo marítimo, Sebastián estaba recostado contra el coche. No se había acercado. No había seguido sus pasos en la arena. Se había quedado allí, en el límite entre el asfalto y la playa, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. No miraba a Natalia, miraba el mar, como si quisiera darle el espacio que ella necesitaba para encontrarse a sí misma. Y ese gesto, esa distancia respetuosa, fue para Natalia más elocuente que cualquier palabra de consuelo, porque significaba que él confiaba en que ella podía hacerlo sola, que no necesitaba un salvador, sino un testigo, alguien que hubiera estado allí, que hubiera visto, que supiera que ese momento existió. Natalia se quedó en la orilla hasta que el sol estuvo completamente arriba, hasta que el mar se tiñó de azul brillante y los primeros paseadores empezaron a aparecer en la playa. Entonces, con los pies entumecidos por el frío y el alma más liviana que nunca, dio la vuelta y caminó de regreso hacia el paseo. La arena se le pegaba a los pies mojados y dejaba tras de sí una huella que el agua se llevaba, como si el mar quisiera borrar su pasado para que ella pudiera escribir uno nuevo. Cuando llegó al bordillo, Sebastián seguía allí. No había recogido las zapatillas, que seguían donde ella las había dejado, una al lado de la otra. Él estaba a un par de metros, mirándola con una expresión que Natalia no supo descifrar. No era lástima, no era admiración, no era deseo. Era algo más tranquilo, más hondo. Era la expresión de alguien que ha visto algo hermoso y sabe que no necesita poseerlo para valorarlo. Natalia se detuvo frente a él. Tenía los pies llenos de arena, los labios algo morados por el frío, los ojos aún húmedos de lágrimas, pero estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. La misma sonrisa que había empezado a esbozar en el coche, la misma que había crecido con cada paso hacia el mar, la misma que ahora le llenaba el rostro de una luz que no venía del sol. ¿Lo has visto?, preguntó Sebastián, y su voz era suave, como si no quisiera romper el encanto. Lo he visto, respondió Natalia. Y luego, después de una pausa, añadió: es más grande de lo que imaginaba, mucho más grande, pero no me asusta, me hace sentir pequeña, sí, pero no de la manera en que me sentía antes. Antes me sentía pequeña porque me empequeñecían. Ahora me empequeñecían. Siento pequeña porque hay algo tan inmenso que me recuerda que puedo ser parte de él sin dejar de ser yo. Sebastián asintió lentamente, como si aquellas palabras fueran exactamente las que había esperado oír. Eso es el mar, dijo. Eso es lo que hace. Te devuelve a tu tamaño verdadero, ni más grande ni más pequeño de lo que eres. Solo tú. Natalia se agachó y recogió las zapatillas, pero no se las puso. Las sujetó con una mano, colgando, mientras sus pies descalzos tocaban el asfalto frío. No voy a volver, dijo de repente, y la frase salió con una determinación que la sorprendió a ella misma. No voy a volver con mis padres. No voy a volver a ese pueblo. No voy a volver a ser quien era. No sé quién voy a ser, pero sé que no voy a ser esa. Sebastián no dijo está bien, no dijo te apoyo.
No dijo ninguna de esas frases que la gente dice para confirmar que está de acuerdo. En lugar de eso, se limitó a preguntar, ¿y qué quieres hacer? Natalia pensó. Pensó en los poemas que había escrito en cuadernos escondidos, en las historias que había inventado para dormir, en la biblioteca que había sido su único refugio durante los meses de noviazgo con Iván. Pensó en la literatura que había querido estudiar, en los libros que había leído a escondidas, porque su madre decía que leer demasiado hacía a las mujeres raras e indomables. Y entonces, con una claridad que no había tenido nunca, supo la respuesta. Quiero estudiar, dijo. Quiero ir a la universidad, quiero escribir, quiero ser alguien que cuente historias, que ponga palabras a lo que otros no saben decir. Quiero ser libre, y quiero serlo yo, no por nadie más, no para demostrarle nada a nadie, solo porque quiero. Sebastián sonrió, y esa sonrisa, Natalia lo supo después, era la sonrisa de alguien que había estado esperando oír esas palabras desde hacía 25 años. Pues entonces dijo, empecemos por ahí. Hay una universidad aquí, en Barcelona, y hay una ciudad entera llena de bibliotecas, de librerías, de cafés donde la gente se sienta a escribir mientras el mar se oye de fondo. No te prometo nada, Natalia. No te prometo que sea fácil, ni que no vayas a tener miedo, ni que no vayas a tropezar. Pero te prometo que si decides quedarte, no estarás sola. No porque yo vaya a resolverte la vida, sino porque hay gente que hace eso. Acompañar mientras otros aprenden a caminar solos. Natalia lo miró. En sus ojos grises, a la luz del amanecer, ella vio algo que no había visto en ningún otro lugar. Vio la herida de su hermana, la promesa en su tumba, los 25 años de silencio que había cargado. Vio también la decisión de romper ese silencio, de tender una mano donde antes no la habían tendido, de ser el faro que él mismo había necesitado y no tuvo. ¿Y tú?, preguntó Natalia, devolviéndole la pregunta con una curiosidad que ya no era temblorosa, sino firme. ¿Qué quieres tú? Sebastián pareció sorprenderse, como si no estuviera acostumbrado a que le preguntaran, como si hubiera pasado tanto tiempo siendo el que pregunta que había olvidado que él también podía tener deseos. Reflexionó un momento, con la mirada perdida en el mar, y luego respondió con una honestidad que desarmaba. Yo quiero dejar de cargar con lo que no pude salvar. Quiero aprender a estar cerca sin tener que controlar. Quiero ver cómo alguien a quien ayudé a empezar se convierte en quien está destinada a ser. Y si en ese camino puedo estar a su lado, sin estorbar, sin exigir, solo viendo cómo florece, pues eso sería más de lo que me atrevo a pedir. Natalia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez, pero esta vez no las dejó caer. Las sostuvo como se sostiene algo valioso, algo que no se quiere perder. Creo, dijo con una voz que ya no temblaba, que podemos ayudarnos mutuamente. Tú me ayudaste a salir de un lugar donde no quería estar. Yo puedo ayudarte a dejar de mirar atrás, no como un favor, como dos personas que se encontraron en el momento justo y decidieron caminar juntas un tramo del camino. Sin promesas, sin deudas, sin ataduras, solo compañía. Sebastián extendió la mano, no para ayudarla a subir al coche, no para guiarla, no para sostenerla, solo para ofrecerle un gesto, un símbolo de que estaba allí. Natalia miró su mano, grande y firme, y luego miró la suya, pequeña y aún temblorosa. Y entonces, por primera vez, fue ella quien tendió la suya, sin esperar a que él hiciera el gesto, sin necesitar que la rescataran. Simplemente, como dos personas que se encuentran y deciden, en igualdad de condiciones, que ese encuentro vale la pena. Sebastián tomó su mano y la sostuvo con la misma delicadeza con que había desatado sus zapatos la noche anterior. Sin apretar, sin poseer, sin pedir, solo sosteniendo. El sol ya estaba completamente arriba cuando subieron al coche. Barcelona despertaba a su alrededor con el ruido de los primeros coches, las persianas que se subían, los bares que abrían para servir el primer café con leche. Natalia miraba por la ventanilla, pero ya no era la misma que había llegado horas antes. Ahora veía la ciudad con otros ojos, no como un lugar de paso, sino como un territorio posible. Un lugar donde podía estudiar,
escribir, ser. Un lugar donde podía construirse desde cero, con las manos vacías, pero con el corazón lleno de posibilidades. El coche las llevó a un apartamento pequeño cerca de la playa, un lugar que Sebastián dijo que usaba cuando venía a la ciudad. No era lujoso, como Natalia había imaginado. Era sencillo, con paredes blancas, muebles de madera clara y una terraza desde la que se veía el mar. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Sebastián mientras abría la puerta. «No es un regalo, es un préstamo. Cuando quieras, cuando puedas, cuando tengas tu propio lugar, me lo devuelves. Sin intereses, sin plazos, sin presión. Solo cuando sientas que ya no lo necesitas». Natalia recorrió el apartamento con los pies descalzos. Tocó las paredes, los libros de la estantería, las cortinas de lino que dejaban pasar la luz del mar. En la mesita de noche había una libreta en blanco y un bolígrafo, como si alguien hubiera sabido que ella iba a necesitar escribir, como si el universo, después de tantos años de silencio, por fin hubiera decidido darle una oportunidad. Se sentó en la cama, con la libreta en el regazo, y miró por la ventana. El mar seguía allí infinito, indiferente, eterno. Y ella, con sus 18 años, con sus pies descalzos, con su chándal prestado y su billete en blanco en el bolsillo, sintió que podía empezar a escribir su propia historia. Abrió la libreta en la primera página, tomó el bolígrafo y escribió con una letra que era apenas un temblor sobre el papel: Natalia, Barcelona, el día que vi el mar por primera vez. Debajo dejó un espacio en blanco, porque las historias, pensó, no se escriben todas de una vez. Se van llenando poco a poco, con cada decisión, con cada paso, con cada amanecer que uno elige mirar. Y ella tenía toda una vida para llenar ese espacio, toda una vida para decidir qué clase de historia quería contar. En la cocina, Sebastián preparaba café. El aroma llegaba hasta la habitación, mezclándose con el olor a sal que entraba por la ventana. Natalia cerró la libreta y la apretó contra el pecho. No sabía qué iba a pasar con Sebastián, ni qué iba a pasar con ella, ni cómo iba a ser el día siguiente. Pero no le importaba, porque por primera vez en su vida, el futuro no era una amenaza. Era una página en blanco. Y ella, por fin, tenía el bolígrafo en la mano. Se levantó de la cama y caminó hacia la cocina. Sus pies descalzos sobre el suelo de madera hacían un sonido suave, un sonido que era solo suyo. En la puerta de la cocina se detuvo un momento. Sebastián estaba de espaldas, sirviendo el café en 2 tazas blancas, con la luz del mar entrando por la ventana y dibujándole una línea de oro en los hombros. Natalia sonrió, y esta vez la sonrisa no fue pequeña ni temblorosa. Fue una sonrisa ancha, segura, de quien sabe que ha llegado a un lugar que no necesita explicaciones. ¿Café con leche o solo?, preguntó Sebastián sin volverse, como si supiera que ella estaba allí. «Con leche», respondió Natalia. «Y mucho azúcar. Creo que me lo he ganado». Sebastián se volvió entonces, con las 2 tazas en las manos, y su sonrisa se encontró con la de ella. No hubo más palabras. No hacían falta. En el pequeño apartamento junto al mar, con el rumor de las olas de fondo y el aroma del café recién hecho, 2 personas que se habían encontrado en medio del caos compartían un momento de paz. Y ese momento, aunque ninguno de los 2 lo sabía aún, sería el primero de muchos. Porque Natalia, la chica que había llegado al altar con los ojos vacíos y el corazón encogido, había empezado a escribir su propia historia. Y esa historia, pensó mientras daba el primer sorbo de café, no iba a ser la de una víctima, no iba a ser la de una rescatada. Iba a ser la de una mujer que, después de perderlo todo, descubrió que lo único que nunca había tenido era lo único que siempre había necesitado: la libertad de elegir. Afuera, el mar seguía su ritmo eterno, las olas rompiendo en la orilla con la misma constancia con que el sol salía cada mañana. Y en ese pequeño apartamento, con los pies descalzos sobre el suelo de madera y una libreta en blanco sobre la mesa, Natalia sonrió, porque su vida, por fin, empezaba a ser suya. Final 3 años después, en una librería del barrio gótico de Barcelona, una joven de 21 años firmaba ejemplares de su primer libro. Se llamaba Natalia
y el libro se titulaba Pies descalzos. Era la historia de una chica que había llegado a la ciudad con un vestido de novia manchado y un billete de avión en blanco, y que había aprendido a caminar sobre sus propios pies. En la primera página había una dedicatoria que decía: «Para el hombre que me enseñó que la ayuda más grande no es la que te da una mano, sino la que te devuelve la tuya». En la última fila de la sala, apoyado contra una estantería, Sebastián Duval observaba con una sonrisa que le llenaba el rostro. Ya no llevaba traje azul marino, sino una camisa de lino blanco y pantalones de algodón. El pelo se le había encanecido un poco más en las sienes, pero sus ojos grises seguían teniendo esa calma que Natalia había aprendido a reconocer como hogar. Cuando la firma terminó y la última lectora se fue, Natalia se acercó a él con un ejemplar del libro en la mano. Se lo tendió, y en la página de la dedicatoria había añadido una línea con su letra menuda: «Y para mí, que aprendí que merezco ser feliz». Sebastián tomó el libro y lo sostuvo como quien sostiene un tesoro. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Y sus palabras no pesaban, no creaban deuda, no pedían nada a cambio. Eran solo eso, un reconocimiento, un espejo donde Natalia podía verse reflejada sin distorsiones. «Lo sé», respondió ella con una sonrisa, «pero lo mejor es que yo también lo estoy». Salieron juntos a la calle, donde el sol de la tarde calentaba las piedras milenarias del barrio gótico. Caminaron hacia el mar, como habían hecho tantas veces en los últimos 3 años, pero ahora Natalia no necesitaba que nadie la guiara. Caminaba con paso firme, con los pies calzados con unas sandalias que ella misma había elegido, con el pelo suelto al viento y los ojos llenos de un brillo que no se apagaba. En la playa, se quitaron las sandalias y dejaron los zapatos sobre la arena. Caminaron juntos hacia la orilla, donde el agua fría les lamía los pies con la misma constancia de siempre. Natalia miró el horizonte, ese mismo horizonte que había visto por primera vez 3 años atrás, temblando de frío y de miedo. Ahora lo miraba con la calma de quien ha aprendido que el mar no es un final, sino un comienzo, que el mar es el lugar donde todo es posible porque nada está escrito. Sebastián se quedó a su lado, sin hablar, sin invadir. Simplemente estaba allí, como había estado desde el primer día, como seguiría estando mientras ella lo necesitara, y quizá también porque él la necesitaba a ella para recordar que las segundas oportunidades existen, que los silencios se pueden romper, que las promesas hechas en las tumbas pueden cumplirse en la luz del día. «¿Sabes una cosa?», dijo Natalia, sin dejar de mirar el horizonte. «Dime, creo que al final la historia no va de ti, ni de Iván, ni de mis padres, ni de nadie que intentara decidir por mí. La historia va de mí, de la decisión que tomé cuando decidí que merecía algo mejor. Y esa decisión no la tomó nadie por mí, la tomé yo. Descalza, con un chándal prestado y un billete en blanco en el bolsillo, pero la tomé yo». Sebastián sonrió, y en sus ojos grises Natalia vio el reflejo del mar, del cielo, de todo lo que habían construido sin construir nada, simplemente estando. «Esa es la única decisión que importa», dijo, «la que tomas tú». Natalia se giró hacia él, y por un momento el mundo se redujo a la distancia entre sus miradas. No había necesidad de palabras, porque todo lo que importaba ya estaba dicho en los 3 años de silencio compartido, de mañanas frente al mar, de noches escribiendo mientras él leía en el sofá. No eran amantes, no eran pareja, no eran nada de lo que la gente pone etiquetas. Eran 2 personas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían decidido caminar juntas sin necesidad de promesas eternas. «Gracias», dijo Natalia, y la palabra no era una deuda, sino un reconocimiento. «Gracias por estar allí, gracias por no haberte ido, gracias por haberme devuelto las manos». Sebastián negó con la cabeza. «No te devolví nada que no fuera tuyo. Solo estuve ahí para que lo vieras». El sol empezaba a ponerse, tiñendo el mar de naranja y rosa, y las olas seguían llegando a la orilla con el mismo ritmo eterno. Natalia se sentó en la arena, con las piernas estiradas hacia el agua, y Sebastián se sentó a su lado, no demasiado cerca, no demasiado lejos, en el punto exacto donde 2 personas pueden estar juntas sin dejar de ser ellas mismas. Y allí, en esa playa de Barcelona,
Con los pies en la arena y el mar delante, Natalia supo que su historia no había terminado. Que ninguna historia termina realmente mientras uno siga teniendo el valor de escribirla. Pero también supo que había llegado a un lugar donde ya no necesitaba huir, donde ya no necesitaba ser rescatada, donde ya no necesitaba nada que no estuviera dentro de ella. Porque la libertad, pensó mientras el sol se hundía en el mar, no es tenerlo todo, es poder elegir. Y ella, por fin, había elegido. Fin y así, hermosa, termina esta historia. Pero recuerda que las historias como esta no terminan realmente, porque cada vez que alguien la escucha, algo se enciende, algo que nos recuerda que siempre hay una salida, que siempre hay un horizonte, que siempre hay un mar esperándonos si tenemos el valor de caminar hacia él. Si te ha gustado esta historia, si has sentido algo al leerla, entonces te invito a que te suscribas a Time of Stories. Dale clic a ese botón rojo, activa la campanita y no te pierdas ninguna de las historias que vienen, porque esto apenas comienza y quiero que estés aquí para lo que sigue. Y ahora, quiero saber de ti. ¿De qué país me estás viendo? Dímelo en los comentarios. Quiero saber de dónde eres, quiero leerte. Quiero que esta comunidad crezca con personas como tú, que sienten, que escuchan, que saben que las historias pueden cambiar vidas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, tus pies, como los de Natalia, siempre pueden llevarte hacia el mar. Solo tienes que decidir caminar. Time of Stories. Historias que mereces escuchar.